Buenos días, buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan en esta actividad coorganizada por varias asociaciones relacionadas con la educación superior en ingeniería, como son el GDC Latam, en asocio con ACOFI, Confedi, IFIS y LACSEI. Les habla Adriana Cecilia Páez Pino, presidenta del GDC Latam, quien junto a Yesenia Cárdenas Cobo, presidenta saliente del GDC Latam desde Ecuador, y Roberto Giordano Lerena, secretario de Relaciones Internacionales de Confedi Argentina, facilitarán este encuentro de referentes académicos, directivos de diferentes países latinoamericanos. Con este conversatorio continuamos con el ciclo de encuentros académicos que hemos denominado Conversando sobre las nuevas demandas para la ingeniería latinoamericana. Dentro del ámbito universitario se está cogiendo cada vez más con mayor fuerza el término responsabilidad social universitaria, con el fin de migrar paulatinamente e integrar funciones sustantivas universitarias con la proyección social institucional. Con este conversatorio, Responsabilidad Social Universitaria, pretendemos motivar a las universidades y en especial a las facultades de ingeniería a la reflexión respecto a su abordaje en la responsabilidad social y se involucre este enfoque dentro de los currículos hasta la gestión, partiendo de los principios éticos con el desarrollo social sostenible y equitativo que permita a los estudiantes de su formación para transformarlos en profesionales ciudadanos responsables y comprometidos, que den respuesta a estas exigencias cada vez más urgentes de la sociedad. Para discutir estos temas y otros que pudieran surgir del conversatorio, hemos invitado al doctor Ramiro Jordán, boliviano y actualmente presidente de IFIS. El doctor Ramiro Jordán es científico, innovador, educador y empresario. Es miembro del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación de la Universidad de Nuevo México y actualmente es decano asociado de Ingeniería para Iniciativas Globales y director asociado de Ingeniería Eléctrica y Computación. Sus actividades de investigación incluyen sostenibilidad, ingeniería para la paz, smart grid, radio cognitiva, procesamiento de señales multidimensional y desarrollo de software. Es presidente de la Federación Internacional de Sociedades de Educación de Ingeniería, IFIS, y fundador en 1990 del Consorcio Iberoamericano para Educación en Ciencia y Tecnología, ISTEC. También nos acompaña el doctor Pedro Saverino, chileno, actualmente es el director de la Escuela de Ingeniería Comercial Universidad Católica de Maule. Es magíster en Dirección de Empresas, ingeniero comercial, licenciado en Ciencias Administrativas por la Universidad del Biobío, Chile, profesor de tiempo completo. Ha publicado artículos científicos en revistas indexadas de alto impacto y capítulos de libro en editoriales ubicadas en Chile, Perú, México, Venezuela, Cuba y Colombia. Ha participado como ponente y conferencista en congresos, foros y seminarios nacionales e internacionales. También nos acompaña desde el Perú la doctora Matilde Chow, actualmente directora del Centro de Ética y Responsabilidad Social de la Universidad del Pacífico, Perú. Profesora principal adscrita al Departamento Académico de Administración de la Universidad del Pacífico. Doctora en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto, España. Máster en Administración de Empresas con especialización en Marketing y Negocios Internacionales por la Universidad de Miami. Y licenciada en Administración por la Universidad del Pacífico. Ha tenido varios cargos como vicerrectora de la Universidad del Pacífico y decana de la Facultad de Administración de la misma universidad. Se ha desempeñado como miembro de organizaciones que promueven la calidad académica en las escuelas de negocios como el Latin American Community of Business School, CLADEA. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo del Instituto de la Libre Competencia y la Propiedad Intelectual, INDECOPI, y vocal del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria, CONAR. Es consultora nacional e internacional en responsabilidad social para empresas privadas, instituciones no gubernamentales y organismos internacionales. Por último, pero no menos importante, les presento al doctor Rodolfo Gallo Cornejo, rector de la Universidad Católica de Salta, Argentina. Es ingeniero civil,
máster en Administración de Negocios de la UCASAL, máster en Project Management de la Universidad de Sao Paulo, CEO de España. Fue jefe del Departamento de Extensión, Graduados y Bienestar de la Facultad de Ingeniería y director de la especialización en Gestión de la Construcción de UCASAL. También fue profesor titular de la materia de Dirección Integrada de Proyectos y taller de trabajo final de la especialización en Gestión de la Construcción. Ya con estos 4 panelistas que tenemos para el día de hoy, cuando quieran Yesenia y Roberto, podemos dar inicio a nuestro conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. La verdad es que es un placer, un honor tener hoy a estos destacados académicos invitados. Ante todo, quiero agradecerles por concedernos parte de su tiempo y aceptar nuestra invitación para tratar temas de interés en este encuentro denominado Conversando sobre las nuevas demandas para la ingeniería latinoamericana. Y justamente ahí está la motivación y el espíritu de estos conversatorios. Me acompaña en la moderación de esta actividad la colega Yesenia Cárdenas Cobo, decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Estatal de Milagro, Ecuador. Buenos días, Yesenia. Muy buenos días, muchas gracias, Roberto. Es un placer poder estar aquí, a los colegas, amigos que nos acompañan. Bueno, el día de hoy es un privilegio para mí poder representar en este evento al Comité Ejecutivo de GDC, capítulo Latinoamérica. Es un equipo comprometido con la búsqueda de alternativas para mejorar la gestión que hacemos como decanos en beneficio de nuestros territorios. Me siento honrada de participar como moderadora en este conversatorio, que fue iniciativa de GDC Latam en asocio en la gran alianza con FEDI, ACOFI, IFIS y la CEI. Agradecemos a todos los que hoy nos acompañan y están conectados. Bien, con la presentación de nuestros invitados que hizo Adriana, podremos entrar entonces directamente en la materia. Les comento que la dinámica del evento será una ronda de preguntas para conocer las opiniones de nuestros invitados sobre algunos aspectos que nos motiven a reflexionar como gestores académicos respecto de la concepción y el abordaje de la responsabilidad social desde las universidades de América Latina y en particular desde nuestras facultades de ingeniería. Vamos a comenzar las preguntas disparadoras de la conversación y esperamos tener al final un espacio para las consultas de nuestra audiencia. Estoy seguro que nuestros panelistas provocarán inquietudes para todos y será bueno poder conversar e intercambiar opiniones al respecto. Bien, en ese contexto, quiero invitar a la doctora Matilde Schwalb que dé inicio a esta ronda de preguntas. Le recordamos a nuestros invitados que tenemos 3 minutos máximos para que nos den sus comentarios. La pregunta para la doctora es la siguiente. Usted se encuentra dentro de las autoras de la Guía de Responsabilidad Social Universitaria RSU. ¿Podríamos iniciar con una definición de qué es responsabilidad universitaria? Bueno, muchas gracias por esta invitación y es un placer estar aquí y compartir experiencias con gente tan interesante e ilustre en sus temas, y aquí vamos a aprender todos. Bueno, para comenzar, ¿cómo entendemos nosotros la responsabilidad social de la universidad? Es en realidad, al mismo tiempo, cabe la redundancia y la responsabilidad y la capacidad que tiene la universidad para responder a las demandas que la sociedad en la que está inserta le impone. Esa respuesta tiene que estar, es una respuesta que corre transversal a toda la organización y está directamente vinculada con sus funciones básicas universitarias, que son la docencia, la investigación, la extensión y la gestión propiamente, es decir, cómo gestionas y manejas la universidad. ¿Ok? Y esta gestión obviamente está insertada y sostenida en ciertos valores, ¿no? Valores fundamentales de justicia, solidaridad, equidad social, ¿no? Que tienen como fin último promover un desarrollo humano y sostenible. Entonces, es importante como una suerte de énfasis o de corolario de esta definición que la responsabilidad social no es extensión social.
la extensión o proyección es sí parte de, pero no es sinónimo de. Y esto es importante porque en la práctica varias universidades concentran o entienden su trabajo de responsabilidad hacia la sociedad como la parte de extensión o proyección universitaria. Entonces es importante distinguir que si bien es parte de, no es sinónimo, no es lo único, ¿no? Entendemos nosotros la responsabilidad social como realmente un compromiso total de la universidad que corre de manera transversal en absolutamente todo lo que hace. Cómo enseñas, qué investigas, cómo investigas, cómo identificas los proyectos comunitarios en los que estás, cómo los gestionas, cómo involucras a tus estudiantes y a tus profesores para que realmente generen impacto, ¿no? Y cómo gestionas la propia universidad. Cuando hablo de gestión, hablo de todo lo que significa ello, ¿no es cierto? Desde el liderazgo, la estrategia, la forma como lo organizas, los procesos, los incentivos. Fundamental. Hay una parte en la guía, que es la que ustedes tienen a su disposición, donde hablamos justamente de las incoherencias institucionales. ¿Ok? Que el ser humano es incoherente, o sea, eso me lo enseñó un colega cuando estábamos haciendo estudios de mercado. O sea, pero no puede ser que una persona conteste aquí esto y luego conteste lo otro cuando se contrapone. Es que el ser humano no es coherente y las organizaciones también. Entonces, si bien no hay universidad que no declare en su misión, ¿no es cierto?, que está para impactar y para servir a la sociedad, no necesariamente eso se condice con la forma como la gestionan. Entonces, por ejemplo, una fuente de incoherencia institucional suelen ser los incentivos. Nosotros a veces llamamos incentivos perversos, ¿no? Por ejemplo, típicamente las universidades promueven la investigación, ¿no es cierto? La investigación académica y de alta calidad que se va a reflejar en publicaciones, en cierto tipo de revistas, mejor si es Q1 que si es Q2 o Q3, ¿no es cierto? Y establece una serie de incentivos, pero a veces esos incentivos van en contra, por ejemplo, de otras actividades que al no incentivarse tanto o no ser tan apetitosos los incentivos, las está desincentivando, ¿no? Que podría ser la docencia, por ejemplo, ¿no? Y luego otro problema también a veces es el divorcio entre la proyección y extensión social de las otras funciones. Una de las cosas que se observa, por ejemplo, es que cada cosa va por su lado. Al estudiante se le exige cierto trabajo social comunitario, ¿no? Y en diferentes formas, y en nuestro caso, por ejemplo, tiene que cumplir créditos. Sin esos créditos, tú no has completado tu formación y no te vas a graduar, ¿verdad? Pero a veces no somos capaces de vincular eso con la propia formación, ¿no? De incorporarlo en la formación y en la investigación. O sea, tenemos profesores que hacen estudios de pobreza y estudios de equidad de género, ¿no? Y una serie de trabajos en ese sentido, pero no involucran o no se involucran o no involucran a sus estudiantes para que realmente cale ese tema en su formación, ¿verdad? Y tampoco con la misma comunidad afectada. Hacen el estudio, diagnóstico, propuestas, pero hace falta mayor impacto, ¿no? Hoy día ya se están reconociendo de qué manera el trabajo de investigación, por ejemplo, puede impactar, ¿no? Y aquí traigo a colación lo que decía Yunus, que generó finalmente su Grameenbank, ¿no? Y él, un reputadísimo economista con las mejores credenciales de las mejores universidades del mundo, ¿no? Enseñaba en una universidad y él decía, elegantes modelos económicos. Entonces él reflexionaba y decía, ¿para qué me sirve todo este conocimiento si no soy capaz de mejorar la situación social de mi país y de levantar los niveles de pobreza, sacar a la gente de la pobreza, ¿no? Y entonces decidió que iba a hacer otro camino. Es decir, las universidades nos planteamos eso, nuestro impacto hacia la comunidad. ¿Qué diferencia hacemos nosotros en todo eso que decimos? ¿De qué manera estamos realmente contribuyendo a resolver los grandes retos de la sociedad? Hoy día, más que nunca,
con la pandemia se nos hace evidente, ¿no es cierto?, la necesidad de aportar. ¿Ok? Creo que había una pregunta y lo dejo. Sí, doctora, Qué muchísimas bien, Matilde. Muchas gracias por esta introducción, por esta definición, por este concepto. Y entonces ahora voy a convocar a Rodolfo para que en este contexto que acaba de plantear Matilde, nos cuente cómo se aborda y cómo se articula en acciones concretas esta cuestión de la responsabilidad social desde las funciones sustantivas de la universidad, tanto la docencia, la investigación, la extensión como la gestión, en las universidades en general o bien en la suya, la Universidad Católica de Salta. Gracias, Roberto. Muchas gracias por la invitación. También me siento muy honrado como ingeniero por participar en este foro. Bueno, el tema de responsabilidad social universitaria, tal como Matilde la ha traducido de alguna manera, es un concepto que es interesante de analizar porque deriva de responsabilidad social empresaria, y en realidad las universidades nacemos desde otro lado, ¿no? O sea, yo ahí tengo alguna discrepancia en cuanto, no en cuanto al fondo, porque coincide absolutamente, sino en cuanto a veces a la denominación, porque parece que se asimilaría a lo que es RCE. Y yo entiendo que en general las universidades, diría la gran mayoría de ellas, nacimos con una vocación de servicio en el cual el tema de la responsabilidad hacia la sociedad está imbricada dentro de la misión de la universidad. Y eso un poco también lo dijo Matilde, todo en nuestra misión lo tenemos puesto en el centro de esto. No concebimos, no debería concebirse en el siglo XXI universidades que estén desprendidas de la sociedad, o sea, que armen un castillo que esté totalmente desenfocado de la sociedad, porque sería una isla que nadie pretende eso y que no daría frutos. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para permear la responsabilidad social universitaria en todos los ámbitos, ¿no? En docencia, en investigación, en extensión? Empiezo al revés, empiezo por extensión, que es donde más evidente, dice Matilde, no es lo único. Claro que no es lo único, pero es donde más evidente la universidad sale al encuentro de la sociedad a través de lo que llamamos las funciones de extensión. A través del voluntariado, a través de todos sus programas de sustentabilidad. Hay la conciencia que está un poco encarada en cómo vinculo la universidad con la sociedad y que me parece absolutamente básico en la retroalimentación de la universidad también. No es solamente, entre comillas, el bien que puede ser la universidad para la sociedad, sino también de la sociedad retroalimentando a la universidad. Después voy por el lado de la investigación. La investigación, en realidad, la pregunta es qué tipo de investigación hacemos. Por ejemplo, en nuestra universidad hemos tomado, con todo el respeto por tipo de investigaciones, investigación aplicada, porque vivimos en una zona muy compleja, de mucha pobreza, donde entendemos que los recursos que podamos tener, los escasos recursos para investigación, tienen que ir a tratar de solucionar problemas de la sociedad, ¿sí? Respetando absolutamente la investigación pura, ¿no es cierto?, que se necesita absolutamente, pero ¿dónde estamos? Uno tiene que también ver cuál es el marco donde se encuentra la universidad. Nosotros entendimos que en el marco que nos encontramos tenemos que ir a ver con nuestra investigación solucionar problemas, y hay una cuestión muy finita, qué es extensión y qué investigación. Cuando estamos haciendo investigación aplicada, hay un margen muy finito entre una cosa y otra que el límite se desdibuja. Y finalmente pasamos al tema, no menos importante, que el tema de la formación. Y ahí la formación qué es lo que nosotros queremos hacer con nuestros estudiantes. A ver, somos universidades que solamente le vamos a dar capacidades o le vamos a dar competencias técnicas, y eso tiene mucho que ver con la formación de los ingenieros, solamente formaciones técnicas, o vamos a ir más allá, como nosotros pregonamos en nuestra universidad, que nosotros decimos que educamos corazones inteligentes. ¿Bien? Eso es nuestro lema. Nosotros educamos corazones inteligentes. No solamente damos competencia. Entonces, cuando estamos diciendo esto, estamos diciendo que vamos a la cabeza y vamos al corazón de las personas, a formar personas, ciudadanos que estén metidos, que estén en la sociedad, que estén imbricados con los problemas que tiene la sociedad, y eso es responsabilidad social finalmente, porque son muchas personas que van a influir fuertemente en la sociedad, porque esa es otra gran responsabilidad. Nosotros formamos líderes, y eso es nuestra responsabilidad de la sociedad, y cómo formamos esa cabeza de esos líderes en cuanto a la responsabilidad que tienen. Yo creo que ahí hay un enorme campo donde la universidad y particularmente la ingeniería empieza a despertar con esta preocupación que me parece central y que hoy, como en mi calidad de rector y de ingeniero, de las dos condiciones, me parece un tema sumamente interesante de tratar y de poner en el centro de la discusión.
Muchas gracias, Rodolfo. Muy valioso, al menos este tema de educar con corazones inteligentes. No lo había escuchado antes, pero bueno, lo acabo de poner en mi mochila para mi proceder en la gestión. Para nuestra tercera pregunta, el doctor Pedro Saverino. ¿Cómo se aborda la cuestión de responsabilidad social desde la mirada de los docentes y no docentes? ¿Y cuáles son las tendencias y desafíos que se tienen para las universidades y facultades? Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, ¿cierto? A nuestra presidenta y a todos los miembros que aquí nos acompañan. Sin duda esto va a generar un aprendizaje para cada uno de nosotros y hay comentarios muy valiosos que podemos replicar en nuestras propias casas de estudios superiores. Debo comentar particularmente que existen actores dentro de las universidades que son fundamentales y son claves, que si no están convencidos de esto, nada va a rendir frutos que realmente contribuyan al desarrollo y progreso de las sociedades. ¿Por qué lo planteo así? Porque podemos pararnos en una vereda que es el desarrollo de prácticas cosméticas sin sentido, solamente para responder a ciertos indicadores, o pararnos, ¿cierto?, en la vereda en donde realmente hacemos las cosas de corazón. Hacemos nuestras acciones, desarrollamos nuestra estrategia porque nosotros sentimos que es necesario que la hagamos y que éstas realmente contribuyen a la comunidad. Comentarles que los académicos son actores súper importantes porque son los formadores de otras personas que van a tomar decisiones en las futuras organizaciones, cualquier tipo de esta fuese. Entonces, por lo tanto, el profesor, el académico, es quien dentro del aula de clase, a través de distintas actividades o estrategias didácticas, pueden intencionar los procesos de enseñanza y aprendizaje para que el estudiante, de manera sentida, afectiva, pueda comprender la importancia que tiene su desempeño en el contexto organizacional, ya sea educativo, empresarial, cualquiera fuese. Cuando nosotros realmente convencemos a nuestros estudiantes van a tomar decisiones que fluyen de manera natural, porque los valores son claros, son transparentes, son valores que subyacen de las interacciones humanas, la cual se fundamentan en un concepto que es súper importante, que es la rehumanización, la alteridad y la otredad. De tal manera que reconozco en un otro una persona diversa, una persona que tiene un sinnúmero de necesidades las cuales yo debo contribuir. Cada uno de nosotros debemos contribuir. Cuando pasan cualquier situación en nuestras universidades, las cuales podríamos haber atendido, nos preguntamos, ¿qué hice yo? ¿Qué hizo usted? ¿Qué hizo usted, espectador, para poder contribuir de que esa decisión llegue a un buen puerto? Entonces, por lo tanto, cuando nos hacemos estas preguntas, las decisiones que tomamos y las intenciones que desarrollamos en nuestros entornos de aprendizaje tienen un sentido único y trascendental. Bajo esta mirada, un académico hace investigación, pero investigación con sentido, que contribuye a la comunidad, que si bien es cierto cumple con los indicadores, pero permiten entregar información que es valiosa para la toma de decisiones que contribuye al desarrollo de las distintas comunidades. Cuando hablamos de docencia, es una docencia que no tan solamente queda en lo declarativo, no queda exclusivamente en las buenas intenciones del desarrollo de competencias transversales, sino que las voy permeando en cada una de las clases que voy desarrollando con cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, por lo tanto, van desarrollándose dinámicas que, por ejemplo, podemos incluir a los socios comunitarios, y ahí entra el concepto de extensión, en donde co-construimos soluciones, fíjense ustedes, que permiten un aprendizaje conjunto. Si bien es cierto, debemos generar acciones que impacten al medio, bajo la mirada de la responsabilidad social universitaria, pero debemos ser co-construcciones de aquellas soluciones que generen impactos bidireccionales, que también lógicamente responde a los indicadores que tanto nos piden en las universidades. Y aquí, sin duda, entra el concepto de gestión. Las personas, cada uno de nosotros, muchas veces en nuestro vocabulario, en nuestro imaginario social, cosificamos a las personas y humanizamos objetos que no tienen vida. Tenemos un aparato electrónico, recuerdo cuando era muy pequeño, y una persona me dice lo siguiente: qué simpático su teléfono. Yo era muy pequeño. Y ahí ese concepto me vino dando vuelta, porque en el fondo ahí entra ese concepto, en cierta medida. Tenemos que, fíjense ustedes cómo lo planteo, rehumanizar la humanidad. ¿Por qué? Hemos perdido el sentido, hemos perdido el foco, hemos perdido el sentido último, el rol social que tienen las universidades, el fin último que persiguen las organizaciones.
Por lo tanto, cuando nos hacemos esas preguntas, otorgamos la relevancia que merecen las personas. Por otro lado, cuando hablamos de no docentes, sin duda las instituciones tienen políticas de educación superior, ¿cierto? Los gobiernos, los ministerios, etcétera. Y aquí entra el concepto de currículum oculto. Cuando nosotros formamos en competencias socioemocionales, estos permean a todos los actores que integran las comunidades educativas. Entonces, por lo tanto, tanto la secretaria, el asistente, las vicerrectorías, los profesionales de apoyo van entendiendo este sentido, van entregando la importancia que tiene y la lógica que ésta tiene. Entonces, por lo tanto, los personeros que integran las universidades, sin duda a través de su actuar, nos van a entregar un valioso ejemplo de conducta moral, de conducta ética, de conducta que aporta y construye y permite contribuir al progreso de la sociedad de manera sentida, afectiva y no cosmética. No simplemente por cumplir, sino que realmente porque nosotros somos actores que debemos formar agentes de cambio. Gracias, Pedro. Qué bueno esto. Y precisamente para llevar esto a escala global, voy a convocar al amigo Ramiro Jordán para que nos comente, porque sabemos que Ramiro está liderando un proyecto de ingeniería para la paz. Entonces, Ramiro, te pido si nos podrías dar algunos detalles del proyecto y transmitir cuál es su relación con la responsabilidad social en las universidades, como digo, ya en una escala global, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y es un honor para mí estar presente acá. Quiero empezar indicando que en IFES GDC, organizamos la primera conferencia mundial de ingeniería para la paz en noviembre del 18. Fue en Albuquerque y esto fue también para replantear en Estados Unidos y en Nueva México el tema de la paz. ¿Por qué? Nace lo que se llama Big Science en Nueva México, es el proyecto de Manhattan, bomba atómica, bomba nuclear. Desde ese entonces tenemos los dos laboratorios más importantes de Estados Unidos. Toda ciencia, ingeniería, todo tema es tocado y se lo toca y se realiza en este estado. De acá sale toda esa tecnología, Silicon Valley, a todo, y eso no ha beneficiado al estado de Nueva México. Es un estado, uno de los estados más pobres. Tenemos mucha diversidad, 24 pueblos indígenas, cultura anglo, cultura hispana, los nativos. Entonces, decidimos Ingeniería para la Paz. Hay muchas definiciones y lanzamos un papel que provocó a la gente escribir y empezar a plantear qué es Ingeniería de la Paz. Pero no es para ingenieros. Estamos hablando de replantear todas las disciplinas que existen, hacer una reingeniería, reimaginar y empezar a pensar en los desafíos globales. En ese momento, en uno de los paneles de los laboratorios, ellos ya predijeron la pandemia. Y lo recuerdo, y lo tenemos en las grabaciones, no sabían cuándo, pero los indicativos, las banderas ya estaban. Bueno, pasó. Entonces, ahora quiero aterrizar todo lo que han hablado, cómo lo estamos haciendo desde casa y con IFES y GDC a nivel mundial. La responsabilidad social empieza en la casa, conmigo. Quiero ver cuál es impacto en agua, cuánto consumo de energía, de telecomunicaciones, cuánto desecho yo produzco y empezar a analizar y a medir todo eso. Medir el tema de diversidad, ecualidad, racismo, el tema de responsabilidad social, el tema de aporofobia, el rechazo a los pobres. Hoy en día tenemos un problema grave en Estados Unidos. Se están creando campos, se llama de refugiados. No, de gente desplazada porque esta pandemia la gente no puede pagar el alquiler. No tiene dónde vivir. En mi casa, al lado de la universidad. Esto es en Denver, en Estados Unidos. Me imagino que ustedes lo deben tener. Entonces, un cambio. Tenemos que hacer algo. No puede quedar en bla, bla, bla. No. Entonces, en Nueva México, en mi universidad, hemos empezado un programa de Ingeniería para la Paz desde el primer semestre.
Y ahora estamos empujando que en todas las clases de ingeniería, por más que sea cálculo, 1 hora de las 45 horas del semestre, invitar a gente que nos hable de responsabilidad de todo esto lo que estamos hablando. Discriminación, diversidad, exclusión. Y empezar a medir. Ingenieros tenemos que medir, no podemos estar bla, bla, bla. Entonces, es el desafío de lo que se llama Big Data, inteligencia artificial. El sensor más grande que tenemos, el instrumento más poderoso que se llama es esto. Y medir. Estamos midiendo las interacciones positivas y negativas. Trabajo con la Javeriana en Colombia. Ellos tienen un programa muy interesante donde pueden medir en tiempo real el rechazo, la confianza, si tengo rabia, la apatía, se puede medir. Y esto que estamos trabajando ahora a nivel mundial con muchas universidades, mucha investigación, inclusive con los laboratorios, pero estamos empoderando a los alumnos. Eso es lo que hay que hacer. Los alumnos tienen que empezar a pensar, a medir, a cuestionarse, y es ilimitado los recursos y las ideas que trabajo con alumnos de muchos países. En mi clase tienen que salir a medir. Esos alumnos se comunican con alumnos de todo el mundo. Tenemos universidades por supuesto, América Latina, muchas universidades norteamericanas, muchas en Europa. Y luego empieza, esto es desde noviembre hasta enero, empieza el COVID. ¿Y ahora qué? Tenemos que casar la salud, el bienestar y la ingeniería. Entonces lanzamos un programa que se llama Eco Peace Engineering con el apoyo de AFSI GDC y estamos sumándonos a la red más grande de medicina del mundo que empezó en mi universidad, pero es una red de redes. Todas las facultades de medicina de Estados Unidos y muchos países se han sumado. Hay pocas de América Latina. Para resolver el tema de la pandemia, no es con médicos, se necesita infraestructura para que ellos presten buenos servicios de salud en un barrio desemparado, marginalizado en Quito. Necesitan infraestructura. Indicamos que hay que lavarse las manos, agua. En Nueva México, los navajos no tienen agua y es el índice más alto de Estados Unidos de los infectados. Entonces, tenemos que hablar de agua, energía, telecomunicaciones, sensores. Entonces, todo eso es aterrizarlo. Entonces, tenemos en casa los cursos, la investigación muy fuerte con laboratorios y los alumnos haciendo la parte de extensión y profesores. Y esto es el modelo que estamos empujando con ECO, Ingeniería para la Paz, IFES y GDC. Esto, señores, este problema no tiene fronteras, independiente de banderas y himnos nacionales. Estamos acá jugados. Y voy a terminar diciendo que con ISTEC siempre lanzamos un tema. Un planeta, un medio ambiente, un solo chance. No hay planeta B. Gracias, Ramiro. Gracias. Excelente. La responsabilidad social empieza en casa. Un punto más para mi mochila. Vamos a continuar con el doctor Pedro Saverino. ¿Cómo desde las facultades podemos asumir la RCU, pero específicamente, cómo lo permeamos a nuestros estudiantes y profesores para que desde el currículo se pueda establecer? Muchísimas gracias. Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque aúna esfuerzos. Primero que todo debemos analizar nuestro contexto. ¿Ya? Cuando nosotros analizamos nuestro contexto, podemos reconocer cuáles son las políticas institucionales de las casas de estudios superiores. De ahí subyacen el sinnúmero de estrategias que las facultades podrían implementar. Posteriormente, dentro de las facultades tienen todo un plan de desarrollo estratégico y dentro de ese plan de desarrollo estratégico también tienen un sinnúmero de vertientes de las cuales también se pueden sacar un sinnúmero de acciones. Cuando nosotros tenemos en sintonía cada uno de estos elementos, de estos planes, de estos documentos, de estas cartas de navegación, sin duda es un poco más fácil poder intencionar los procesos de enseñanza-aprendizaje, como dije recientemente. Entonces, por lo tanto, ¿cuál sería la fórmula? Existiendo muchísimas.
como bien lo decía una colega, no hay que confundir responsabilidad social con extensión, sin duda forma parte. No hay que centrarse exclusivamente de la responsabilidad social y la investigación, sino que debemos desarrollar acciones que sean integradoras. Bajo esta mirada, creo yo, me atrevería a decir que la responsabilidad social debe estar alojada en la vicerrectoría académica y dentro de ella en la dirección de docencia, pensando en qué, pensando en que la responsabilidad social pueda formar parte de actividades, asignaturas, ramos o módulos que sean transversales en todas las carreras de las universidades. A su vez, esas asignaturas deben estar concadenadas o alineadas con otras asignaturas que puedan ser de la disciplina propiamente tal de la ingeniería. De tal manera que el estudiante va construyendo un acervo cultural, va construyendo competencias que permiten de manera natural incluir a los socios comunitarios en cada uno de estos procesos. De tal manera que a medida que va avanzando en el currículum, se van generando hitos evaluativos en los cuales se miden estas competencias de tal manera que el estudiante da un paso más, hasta finalmente poder incluir en, por ejemplo, actividades de titulación, tesis, seminarios de título, habilitaciones profesionales, también la posibilidad de que se desarrollen actividades, acciones, en donde el estudiante de manera intencionada se involucre con el medio. De tal manera que esto permite una estrategia ganar-ganar, porque el estudiante puede conocer en tiempo temprano cuál es su rol, cuál es el ejercicio profesional que va a desplegar cuando se encuentre en el mercado laboral. Todo esto sin duda debe estar intencionado también desde los actores que toman decisiones en la Casa de Estudios Superiores, de tal manera que esto pueda ser desarrollado y podamos tener recursos para la ejecución del mismo, porque si no fuera así, insisto, desarrollaríamos acciones sin sentido, acciones que el estudiante sin duda en algún momento se va a dar cuenta de que no se está haciendo de manera ética, de manera transparente, en búsqueda de la justicia social, de la solidaridad, de la equidad. Porque sin duda, estimados colegas, de que si nuestros estudiantes tuvieran competencias socioafectivas, socioemocionales, que ellos fueran formados en educación para la paz, para la ciudadanía, sin duda tendríamos una sociedad más comprometida con las políticas, con las disposiciones legales que cada gobierno ha publicado pensando en la pandemia. Hay una publicación por ahí que dice, cuando los estudiantes son formados y vienen con valores desde la cuna, desde sus hogares, y son reforzados en las casas de estudios superiores, sin duda son las personas que son más responsables con su propia salud, el concepto de mutuo cuidado, y también con la salud de sus familias. Entonces, por lo tanto, aquí es importante que exista una armonía entre el currículum oculto, el currículum declarado, pero que ésta a su vez tenga una trayectoria, un proceso bajo un sentido lógico, en donde todos los actores se vean involucrados. Muchas gracias, Pedro. Y hecha esta introducción, ya que Pedro se metió en el aula, se metió en la currícula, voy a invitar ahora a Rodolfo a que nos adentremos en la ingeniería, en la Facultad de Ingeniería, terreno de nuestro colega decano y amigo Néstor Lesser, vicepresidente del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, y sabemos que están aprobándose en la Argentina los nuevos estándares para la acreditación de carreras de ingeniería, propuestos por el consenso plenario del CONFEDI, y que estos estándares incorporan la formación humanística y el desarrollo de competencias de orden político, social y actitudinal, que refieren, entre otras cosas, a la ética y el compromiso social, considerando el impacto social y ambiental en la actividad del ingeniero. La consulta sería entonces, ¿ya se están ajustando los planes de estudios en las asignaturas, contenidos y actividades prácticas para el desarrollo de estas competencias en las facultades de ingeniería en la Argentina y en particular en la UCASAL? Bueno, es una muy interesante pregunta porque si bien es cierto, todavía falta la aprobación del Consejo de Universidades de los estándares, ya muchos nos estamos adelantando. Unos que ya teníamos por una cuestión de formación, temas, por ejemplo, como la ética, que estaban dentro de los planes de estudio, dentro del currículo. Por ejemplo, en la universidad nuestra, el tema ético está más, otras materias que tienen que ver, por ejemplo, con doctrina social y ese tipo de cosas. Pero a mí me parece importante centrarnos en dos cuestiones. Uno,
¿Qué es lo que necesitamos de formación para los ingenieros? Estaba hablando entre ingenieros y muchos para ingenieros. Entonces yo ahí me obsesiono un poco por el tema de que los ingenieros en nuestra formación salgamos de la lógica físico-matemática, que si bien es cierto necesitamos como formación de base, es una condición necesaria, pero no es suficiente para la formación profesional y redondear. Creo que el tema de habilidades blandas siempre estuvo al margen de la formación de los ingenieros. Entonces, el compromiso social, todo este tipo de cuestiones eran como temas que no se tocaban dentro, por lo menos hablo desde mi propia experiencia personal en la formación de los ingenieros, y nos reducíamos exclusivamente a temas técnicos. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando los ingenieros salimos a la calle, el 99,99% de la población no es ingeniero. No nos entiende el idioma, no se maneja con parámetros físico-matemáticos, no nos hacemos entender y después nosotros nos quejamos de que no ocupamos lugares destacados en la sociedad. Entonces a mí me parece que el cambio paradigmático viene primero por entender que nosotros en la formación de los ingenieros debemos incorporar las habilidades blandas. Y en eso, una formación mucho más integral, que también depende del perfil de la universidad, ¿no? Acá, en esto también, todos hablamos de libertad y de autonomía universitaria, tiene que ver con el perfil. Claramente, algunas universidades como la nuestra, tenemos el objetivo de formar ciudadanos responsables con una mirada sobre la sociedad que no es una mirada neutra, al contrario, una mirada comprometida respecto a eso. Y ahí los ingenieros tenemos, a ver, una cosa, hay profesiones, y voy a decirlo en mi propia universidad, como los trabajadores sociales, que tienen una sensibilidad particular por la materia que tocan con respecto a esta temática, y otros los ingenieros que parecíamos que estamos absolutamente divorciados. Y ahí perdemos los ingenieros, o sea, porque en realidad manejamos, como bien decía Ramiro, una enorme cantidad de infraestructura, la misma infraestructura de la red que nos está permitiendo manejar ahora está creada por ingenieros. Esta realidad la hemos generado los ingenieros con herramientas que después crearon la revolución digital, y ahí tiene que haber un tema ético de centro. Pero dicho esto, tampoco estoy seguro que sea un problema solamente de currículo, ¿no? Y acá quiero hacer énfasis en esto. Yo no creo que solamente incorporando materias, entre comillas, que trate de estos temas, vamos a solucionarlo. Creo que el tema transversal que tiene que permear toda la sociedad y que nosotros también los ingenieros en el tratamiento hemos hecho estos temas, tiene que ser interdisciplinario, tenemos que salir de la cáscara del cubo de la propia facultad para meternos con otras facultades a ir a trabajos interdisciplinarios a la sociedad, que es lo que nos va a tocar el día de mañana cuando salgamos de esa universidad con ese título, porque no estamos hablando solo de ingenieros, vas a tener que armar y trabajar con otras profesiones imbricadas dentro de la sociedad. Entonces, ahí me parece que el ejercicio desde las facultades pasa por esto. A, conciencia, B, incorporación transversal, y C, interdisciplinaridad extracurricular, que no sea exclusivamente puede tener una materia, porque si no, digo, sería muy fácil, ponemos la materia y solucionamos el problema, y en realidad lo único que hacemos es calmar nuestra conciencia, pero no vamos a incidir en la realidad de la formación de los ingenieros. Bien, muchas gracias, Rodolfo. Trabajos interdisciplinarios. Yo creo que es el camino para poder integrar fácilmente a nuestros ingenieros en la sociedad. Para nuestra séptima pregunta, la doctora Matilde, ¿cómo nos puede orientar a las facultades de ingeniería a llevar a la práctica la responsabilidad social universitaria para que sea parte inherente de la gestión? Bueno, quería comentar lo de Rodolfo, que me parece crucial, y todo lo que he escuchado. Ojalá pudiéramos tener otros encuentros. Ramiro ha contado una experiencia fantástica en New México y tenemos otros problemas semejantes, y en el fondo coincido plenamente, y tenemos problemas que nos unen más que nos diferencian, ¿no? Y Rodolfo hablaba de un perfil determinado de un ingeniero, el típico, ¿no? Y recuerdo a un empleador, un reclutador, que me hizo un comentario hace muchos años diciéndome: no quiero más ingenieros. Y yo dije, ¿qué? No quiero porque son incapaces de comunicarse, son como autistas. Estoy hablando hace muchos años, ¿eh? Obviamente esto que Rodolfo comenta es fundamental, y el hecho de ya entenderlo es una gran superación. Y creo que es en parte porque el ingeniero no entiende el impacto enorme, porque es enorme lo que hace en la sociedad y lo que puede hacer, ¿no? Entonces, ya parte por ahí, y también me parece fantástico, he tomado nota de la posibilidad de tener esas obligaciones de temas que se metan, y estoy desviando un poquito de la pregunta directa para llegar ahí, porque nosotros también estamos pasando por esos problemas,
y estábamos con un proyecto ya para, justamente, lo llamamos transversalizar la responsabilidad social en la formación, ¿verdad? Y nos encontramos con problemas que seguro tendrán ustedes también, ¿no? Nos encontramos con cerrados departamentos que tienen el conocimiento y que son suyos, y cuando hablamos de mallas y de planes de estudios, probablemente les pase, cuando hay una revisión de planes, cada uno defiende sus créditos. O sea, tú le quitas uno a un curso y le estás quitando poder, y lo van a defender con las uñas. Me ha tocado a mí liderar varios procesos de planes de estudios que de manera regular lo hacíamos cada cierto tiempo, y era impresionante lo que un profesor puede hacer para defender su fuero. O sea, bueno, los tiempos han cambiado. El ingeniero es, insisto, vital para resolver los problemas sociales. Y en cuanto a la pregunta de cómo podemos, qué orientación puede dar la Facultad de Ingeniería llevar a la práctica, en realidad creo que ustedes ya lo han dicho de una manera. Lo primero que yo diría es que tenemos que ser relevantes en lo que hacemos. Relevantes para la sociedad, ¿verdad? Eso es la educación. Entonces, cuando yo hablé hace un momento de la investigación, yo diría lo mismo, ¿verdad? Tenemos recursos intelectuales que detrás tienen una gran inversión. Los que están en la universidad son pensadores que han invertido años y esfuerzos en educarse. Son una élite, no es toda la población. Ese es un capital enorme, es un capital intelectual que es el más valioso de una sociedad. Entonces hay que ponerlo al servicio de lo más apremiante y hay que establecer prioridades. Entonces, primera cosa, tenemos que ser relevantes y pertinentes en el sentido de responder a los principales, a los retos y problemas que digamos, que son los más importantes. Ramiro hablaba del tema de salud y lo que están haciendo, ¿no? Ojalá, Ramiro, y me gustaría después mantener contacto para ver cómo nosotros, desde donde estamos, podemos también participar de esas iniciativas. Y luego, y muy importante, saber hasta cuándo y en qué podemos participar, ¿no es cierto? Porque los recursos siempre son limitados. Recursos en conocimiento, habilidades, expertise, recursos financieros. Entonces hay que saber dónde poner las balas que siempre serán limitadas, ¿no? Donde podemos tener más impacto, en aquello que está más estrechamente vinculado. Por ejemplo, ahora en el COVID. Nosotros somos una universidad que no tenemos facultad de medicina. O sea, no podemos estar como nuestra pariente o nuestro partner, que es la Universidad Cayetano Heredia. Ellos están directamente apoyando la iniciativa de un laboratorio chino para la vacuna, ¿ok? Una súper importante iniciativa que nosotros en esa no podemos estar porque no tenemos los recursos vinculados a la medicina. Pero sí estamos trabajando proyectos para ver cómo este COVID está impactando particularmente a ciertos grupos y ver cómo nosotros con las ciencias sociales y todas las carreras que tenemos estamos trabajando ahí para medir, para ver rápidamente qué manera se puede ayudar a revertir esta situación. Entonces, cada uno tiene que ver desde su lugar y de cara a los retos, dónde puedo estar, dónde puedo yo aportar más. Y las alianzas. O sea, yo no puedo resolver estos problemas, pero me puedo aliar con la Universidad Cayetano Heredia de Medicina. Y me puedo aliar con Ramiro de repente para ver de la experiencia que ellos han tomado y poder ganar tiempo y ver cómo lo adapto a mi país. O sea, si nosotros logramos eso, y creo que ya en parte va siendo con la tercera pregunta de que si hace falta crear una iniciativa, porque está todo vinculado, hay muchas iniciativas, después vamos a hablar de ellas, ¿no? Pero las alianzas son fundamentales, ¿no? Y luego, ¿qué puedo decir? La guía que nosotros hemos hecho, que es una guía, ¿verdad? Está sustentada en nuestra experiencia de gestión. Está más que nada vinculada a la gestión, porque todo empieza por una buena idea, una buena iniciativa, pero hay que gestionarla. Y para eso supuestamente estamos preparados, ¿no? Entonces, la guía lleva de la mano, diciendo paso por paso, y parte primero. El primer paso es estar de acuerdo en lo que entendemos por responsabilidad social. Por eso decía al comienzo que es extensión, pero no es solamente extensión, ¿no? Entonces,
Hay toda una, está la guía a disposición, la puedo darles el link al final. Concretamente en la página 41 van a encontrar el resumen en un cuadrito, ¿no? De cómo nosotros proponemos, ¿no? Hay que empezar por comprender, ¿no? Y que no comprender nosotros, que todos compartamos en la organización lo que entendemos por. Y eso no es solamente publicar una definición, es mucho más. Es sensibilizar, es explicar, es traer a la gente, en fin. Ese es el primer paso. Luego viene diagnosticar dónde estoy, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo internamente y externamente? Y ahí salen las oportunidades. Con ese diagnóstico veo oportunidades que luego habrá que priorizar de cara a cuáles son los retos. Y hay toda una propuesta de cómo priorizar, y eso está en la guía también. Luego viene ya la acción, ¿no es cierto? O sea, ejecutar. Ejecutar significa muchas cosas. Hay que planificar, hay que poner recursos, hay que hacer un seguimiento, monitoreo, tener indicadores, ser capaces de poder volver a la meta si es que nos desviamos o corregir la meta si no está bien puesta. Y finalmente evaluar, ¿no? Y todo el proceso se cierra de esa manera. Evalúo para ver. Entonces, concretamente lo de gestión. La guía tiene toda una parte previa de filosofía, de definiciones, de una parte filosófica, conceptual, ¿no? Entonces, la estamos usando nosotros sobre todo con universidades aquí en el Perú, universidades de provincias que la mayoría entiende y limita la responsabilidad social a la extensión. Entonces, en el Perú hay una ley que obliga a las universidades a invertir 2% de su presupuesto en responsabilidad social. Nosotros nos preguntamos, pero a ver, entonces, ¿cómo llego a calcular el 2%? La ley no te dice, está esperando que nosotros se lo digamos. Entonces nosotros tenemos que calcular más o menos, pero eso hace que la gente pida 2%. Dame 2% para hacer esto. Oye, aguanta un ratito, ¿no? Eso si lo concibes como solamente voy a hacer algo por mi comunidad vecina, ¿verdad? Que requiere recursos, pero ¿cómo estás enseñando? ¿Cómo estás investigando? ¿Cómo defines tu agenda de investigación? En fin, es un tema bastante más complejo, pero creo que con eso por ahora es suficiente para no irme a la tercera, ¿no? Gracias, Matilde. Ramiro, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en particular mirándolos desde la ingeniería, justamente como vos hablabas de todas estas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la estructura, con la infraestructura, ¿cómo podemos contribuir con acciones concretas desde la universidad con algunos temas tales como agua limpia, saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles? En definitiva, todo esto que nos planteabas en tu primera intervención. Gracias, muy buena pregunta. Ingeniería para la Paz, o sea, el documento estratégico es los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas y los desafíos de la Academia de Ingeniería de Estados Unidos, y que están entrelazados. Pero antes de entrar en eso, quiero decir que lo que Rodolfo y María mencionaron es cómo traigo todos estos temas sin tener que aumentar créditos. Entonces, nuevamente es el regar estos conocimientos en todas las clases, empezando del álgebra, cálculo. Una clase por semestre, hablar de tema de transparencia, de diversidad, de desigualdad, inclusión, ética. Ética tiene que estar en todas las clases, no en una clase te va a resolver el tema. Eso es ridículo. Eso no funciona. Nosotros hemos pasado y sido ABET porque teníamos una clase, pero los alumnos terminan el curso y dicen, qué bien, sé que hay un código de ética para los ingenieros, ok, pero entonces el otro tema es diseño. Nosotros para graduarse son proyectos de fin de carrera, donde tienen que tener impacto con la comunidad y basado en los 17 SDGs que están conectados. Van a ver que uno de ellos es la paz. ¿Okay? Lo lindo, como les decía, es que uno puede medir interacciones positivas, interacciones negativas. Esa es paz positiva o paz negativa. Es cuantificable. Y eso es lo que queremos. Toda tecnología puede convertirse en un arma. Eso desde ya. El tema de transparencia es muy importante. En
con ISTEC empujamos mucho el tema de repositorios y acceso abierto. Y fuimos los que fundador del acceso abierto a nivel mundial. ISTEC fue miembro fundador. Y empezamos el tema de la ciencia abierta. Eso se llama transparencia. Eso es lo que más nos falta en este país. Se llama Facebook. Es un ataque a la privacidad. Nosotros como ingenieros podemos contrarrestar, y estos son los proyectos parte de Ingeniería a la Paz con los alumnos que estamos midiendo, haciendo data analytics y para contrarrestar lo que hace Facebook. La democracia en este país fue cambiada, está en venta. Y eso en el resto de los países. Olvídense, estas empresas saben más de uno que nosotros. Y esa es la realidad y tenemos que contrarrestar. Aterrizando con agua. Eso es lo que más necesita todo el mundo. Pero sistemas en agua. Cómo limpiar el agua, cómo acceder al agua, cómo filtrar el agua, cómo crear desinfectantes. Estamos hablando de, esto es el programa con Eco Ingeniería Paz, es donde todos enseñan, todos aprenden. No es académico puro. Esto es con profesionales, gente que va a resolver problemas en el campo. Hay gente que no es profesional, pero tiene una necesidad de agua limpia, que no tienen agua para lavarse las manos y prevenir el COVID. Entonces hay que darles las herramientas a ellos con expertos que saben todo, pero volcado al campo para que puedan aterrizar y resolver su problema. Los médicos son limitados, los ingenieros son limitados. No podemos crear 500 millones de ingenieros y médicos. No se puede. Entonces hay que acceder, hay que utilizar la tecnología para amplificar los conocimientos, llevar el conocimiento, democratizarlo al campo. Los ricos van a seguir siendo ricos y cada vez más ricos. El problema es el resto de la humanidad que tenemos que pensar. Entonces, esos son los temas que hemos empezado a hablar en la Facultad de Ingeniería, no Ingeniería Eléctrica, en toda la Facultad de Ingeniería. Y este programa de Ingeniería para la Paz no es para ingenieros, es para toda la universidad, porque estamos mezclando humanidades, la gente de abogacía, o sea, es de todos, porque estamos en esto metidos. Lo mismo en el tema de energía. Con África nos estamos dando cuenta que sí tienen un problema de agua, pero lo más grave para ellos es el tema de telecomunicaciones. No tienen cómo comunicarse. ¿Cómo vamos a llevar al agua si no hay cómo comunicarse? ¿Y cómo vamos a, si encontramos agua, cómo vamos a bombear el agua si no hay energía? Entonces, la necesidad es total de todos y es interdisciplinario, multidisciplinario. Necesitamos gente de antropología, de abogacía. Hay que crear nuevas políticas, modelos económicos que sea sustentable, traer los expertos que saben en un cierto país que su tecnología quizás pueda servir. Y lo más lindo que estamos descubriendo que hay tecnologías apropiadas en el campo que son excepcionales. O sea, por eso el modelo es muy claro. Todos enseñan, todos aprenden. No dejamos a expertos hablar de más de 15 minutos, porque hay que quitarles el micrófono. Si van a hablar 15 minutos, tienen que escuchar 15 minutos a la gente del campo para resolver su problema. Entonces, esto se va, la necesidad ahora son esas tres: agua, telecomunicación y energía. Y la que está viniendo fuerte es, ¿qué hago con los desechos médicos? ¿Qué hago? ¿Cómo produzco máscaras? ¿Cómo la gente se está quedando sin oxígeno en ciertos hospitales? Hay conflicto. En Bolivia hay conflicto entre La Paz y Santa Cruz, porque en Santa Cruz se produce el oxígeno y no llega a La Paz. O sea, esa es la nueva dinámica. El COVID ha hecho que nos detengamos, dejemos de correr sin pienso, detener y pensar que todo modelo tiene que ser revisado. El modelo de educación va a ser revisado y las universidades en Estados Unidos estamos en crisis. El modelo va a cambiar y tiene que cambiar. Eso vayan pensando, podemos tener otra charla. Ahora que estamos hablando de credenciales, que yo puedo apilar ese credencial y conseguir un título en alguna parte, es más práctico. Y el tema nuevamente que
continuamente traemos nosotros es el tema de transparencia, porque eso es Facebook y eso ha afectado a este país. Y eso se llama ciencia abierta, que los científicos hemos empezado a empujar esto hace 20 años. Espero que haya contestado la pregunta. Gracias. Gracias, Ramiro. Gracias, Excelente. Ramiro. Bien, ahora vamos a hacer una ronda rápida de preguntas para todos, recordándole a los compañeros que tenemos 3 minutos para cada una de ellas, pues, ¿no? Y la pregunta es, ¿cree que hace falta un gran acuerdo interuniversitario respecto de la responsabilidad social de las universidades en América Latina? Para esto vamos a iniciar con Rodolfo, por favor. Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo particularmente creo absolutamente el tema de las alianzas. Creo en las organizaciones que son transnacionales. Creo que la rueda ya se ha inventado, con lo cual lo que tenemos que ver es buenas prácticas y tomar modelos que ya existen, exitosos, y adaptarlos. Por supuesto, no es corta y pega, sino que hay que adaptarlo. Y hay que utilizar lo que son las fortalezas y potencias de cada universidad. Todas las universidades tenemos, y eso recorriendo Latinoamérica, he descubierto un enorme potencial en muchas fortalezas. Pero lo interesante es que muchas veces las fortalezas de otras universidades no son las mismas que las mías, y creo que necesariamente en la alianza entre universidades es una cuestión, somos ingenieros, tratamos de optimizar recursos. ¿Para qué yo voy a generar un super laboratorio de algo cuando tengo la Universidad de Maule que lo tiene? Me sale más barato pagarle un pasaje a 2 profesores que vayan allí a generar un laboratorio que no lo amortizaría en 50 años. Digo, te tomo un solo ejemplo. Y como esto, mucha sinergia, y particularmente en este tema de responsabilidad social universitaria, me parece que está todo por hacer, digamos, en muchos sentidos, con lo cual hay muchísimas iniciativas que son muy buenas, ir, analizarlas, compartirlas y traerlas al propio lugar. Con lo cual, esto que plantean como una especie de alianza alrededor de la RCU me parece muy interesante. Ya hay algunas redes latinoamericanas, por ejemplo, Ducal, que participamos con la Universidad de Maule, hay una red de responsabilidad social universitaria que son universidades católicas latinoamericanas, pero obviamente que esto está llamado a ser absolutamente transversal. Entonces yo creo en el tema de las redes, creo en la colaboración interuniversitaria y creo que es el camino del desarrollo. Si cada universidad pretende generar solo todas las políticas, descubrir cómo el tema RCU, hacer todas las prácticas y todo, cuando te despiertes de la universidad, va a ver que el mundo le ha sacado 20 años de distancia. Creo que en este sentido tenemos que trabajar en forma de alianza, en forma conjunta, porque es una forma práctica, digamos, de optimizar recursos entre nosotros y de aprender un poco como decía Ramiro, uno de otro. Acá no hay maestros y alumnos, todos aprendemos de todo, y eso también está, el mundo tan globalizado nos ha enseñado eso, que tenemos todos para aprender muchísimo de otras universidades, y trabajando juntos somos más y somos mejores que cada uno por su lado, aislado en cada una universidad, cerrado endogámicamente, ¿no? Gracias, Rodolfo. Continuamos con Ramiro, por favor. Ramiro, tu micrófono. Perdón. Estoy de acuerdo con Rodolfo y creo que con el resto de ustedes. Desde el punto de vista de telecomunicaciones, que es mi ancho, es mi fuerte, lo que más hace falta en este mundo es el ancho de banda, la conectividad, para que la gente se comunique. Entonces hay que ir sumando distintos anchos de banda, como dice en Salta, en Perú, en Ecuador. Cada uno va a traer su ancho de banda. Es imposible ser experto en todo. Tenemos que tener una red de gente, de expertos, profesionales, académicos, alumnos. Los alumnos tienen que estar involucrados desde el día cero, que participen en estos diálogos, donde todo el mundo enseña y todo el mundo aprende. Lo más lindo yo creo que es colaborar, traspaso de conocimiento. Traspaso de conocimiento no te va a hacer pobre, te va a hacer muy rico. No es como Bezos, que puede ser 150 billones de dólares. ¿Qué haces? No sé. Pero el que nosotros podamos colaborar, contribuir, participar, pasar conocimiento, aprender, eso a mí me hace rico. Y eso yo creo que en estas alianzas es clave
donde vayamos sumando, pero no creo en acuerdos por acuerdos. Mi universidad, yo puedo empapelar los edificios tanto de afuera como de adentro. Tiene que ser algo concreto. ¿Quién hace qué? ¿Ok? Eso, yo soy de eso. Eso es el modelo de ISTEC desde 1990, donde creamos antes de que haya el Internet. Y eso es lo que ha funcionado. Si vas a trabajar es para hacer algo en un proyecto. Entonces, sí, claro que estoy interesado y estoy dispuesto a colaborar. Gracias. Te tomamos la palabra, Ramiro, ya en los próximos conversatorios y en el trabajo conjunto. Continuamos con Matilde, por favor. Bueno, yo a la pregunta contestaba directamente que no creo que haya crear una cosa nueva. Hay muchas iniciativas. Lo que hace falta son articularlas y hace falta gestionarlos. Ya tanto Rodolfo como Ramiro han hablado y estoy totalmente de acuerdo. Y al hablar de falta de conectividad justamente es porque hay mucho trabajo paralelo. Hace años justamente era mi gran inquietud. Veo tanta gente trabajando en cosas tan semejantes que no llegan a conectarse, recursos que se desperdician, ¿verdad? Estaba haciendo un recuento de redes, ¿no? Iniciativas, algunas para nombrar las cátedras UNESCO latinoamericana, de Latinoamérica y el Caribe, que se crearon en el 2014, el Observatorio Iberoamericano de Responsabilidad Social de la Educación a Distancia de OIRSUD, el Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe de ORSAL, el Observatorio Mexicano de Responsabilidad Social, de OMERSU, la red de homólogos de AUSJAL, la Unión Latinoamericana, Úrsula, de Responsabilidad Social, y podemos seguir, ¿no? Entonces, concretamente la última la hemos tenido nosotros alojadas en la universidad durante 3 años. Si ustedes conocen a François Vallée, que fue el promotor de la iniciativa, probablemente Pedro has estado en la lista, ¿no? Realmente logró impacto en términos de personas y de instituciones. 169 universidades o instituciones de educación superior miembros de esa unión. 1.057 personas adheridas. Y se han hecho 3 investigaciones, 9 asistencias, 13 foros, 10 cursos. Bueno, se han hecho muchas cosas porque yo lo conozco porque ha estado alojado en mi universidad y lo he tenido en mi centro. Pero luego ahora está como, le tocaba moverse, pero no hay que decirlo, ¿no? No ha llegado a inocular de la forma que hubiéramos querido y hay que ser honesto para ello. Pero tenemos una situación particular que va a ser ventajosa para lograr lo que antes no. Justamente la situación de crisis que tenemos, ¿no? Lo que Ramiro decía, la situación de crisis es como, aunque es diferente a una guerra, pero te levanta toda esa adrenalina y te da la sensación de urgencia que no hemos tenido. Porque todo este tema le ha faltado siempre el tema de urgente, ¿no? Importante, pero nunca urgente, ¿ok? Pues ahora las urgencias son tremendas. Ustedes han comentado temas, pero clarísimos, del agua, de la energía, ¿no? De la conectividad, en fin. Y no tenemos todos los conocimientos. Y no queremos que venga un experto a hablarnos 20 horas de lo que sabe. Ahora es cuestión de remangarse las mangas y hacer. Entonces, creo que el reto, y no es poco, ¿no? Es cómo llevamos eso a la práctica. Y también creo, como Ramiro, que hay que agarrar proyectos, porque si no nos quedamos en lo difuso de muchas buenas intenciones, pero no llegamos a actuar. Justamente también parte de las revisiones que he estado haciendo y que coincide curiosamente con la lucha contra la corrupción, que es un estudio que hemos hecho 10 universidades latinoamericanas, y está también el resultado colgado en la red, y llegamos a una conclusión como diagnóstico, ¿no? Todas las empresas tienen declaraciones de políticas, ¿no? En su misión está, y tienen códigos de ética. Hasta ahí llegan. Pero cuando uno va a ver qué hacen por evitar, y ahí uno dice, ni siquiera conocen la normativa internacional sobre soborno. No tienen en los contratos con los proveedores nada que los castigue si están en corrupción, o sea, sigues trabajando con el proveedor. Entonces, igual, no basta se empieza con una idea, necesitamos política, necesitamos dirección, pero creo que hace falta ya la acción. El qué, cómo, cuándo, quién, con indicadores que nos digan cómo vamos avanzando.
y compromisos concretos de multidisciplinas. Acá no hay uno que pueda resolver. O sea, la naturaleza de los retos globales son tal que, como bien decía Ramiro, necesitamos de todos, ingenieros de todas las especialidades, economistas, gestores, antropólogos, psicólogos, sociólogos, ¿no? Y ahí tenemos un problema, seguro que es común a todas las universidades. A ver, ¿cómo logramos la inoculación? ¿Verdad? Y cada uno tiene colegas de alas más duras. Nosotros tenemos nuestras alas bien duras. Economía, finanzas, durísimo, durísimo. Porque estamos en un modelo económico que privilegia justamente eso. Y les va bien y están cómodos, no hay por qué cambiar. El problema de afuera no es mi problema. ¿No es cierto? Entonces, eso es inevitable, los tenemos en todas las universidades con las declaraciones de misión, de ser responsable, de trabajar para la sociedad, porque lo tenemos, pero los obstáculos están ahí, están entre nosotros. Entonces, yo también creo que si logramos empezar por poco, pero por lo urgente, lo que ya tenemos, lo que ya está funcionando, y sumemos a lo que ya está funcionando. Y en el camino seguro que van a haber otras iniciativas y adaptaciones, obviamente, porque no serán exactamente las mismas, pero habrá mucho parecido. Y las experiencias y los éxitos de unos pueden ayudar para acelerar lo que se haga con otros. Entonces, a mí me parece fantástico que se haya formado este grupo, ¿no? Y ahora me puedo contestar lo que le decía a Rodolfo, de mi sorpresa y al mismo tiempo agradable, por supuesto, sorpresa, de ver lo que están haciendo los ingenieros. Nosotros también tenemos ingenieros y a raíz de esta invitación me puse a ver lo que estábamos haciendo en casa y realmente he encontrado cosas maravillosas, ¿no? Y he encontrado, por ejemplo, un artículo que se los recomiendo de la Universidad de Cataluña, me parece, que ellos reconocen la dificultad de enseñar estas habilidades blandas. O sea, ¿cómo hago para enseñar las habilidades blandas? Y hay un artículo sumamente interesante que me lo puse a leer, que se llama The Social and Environmental Impact of Engineering Solutions, From the Lab to the Real World, ¿ya? Es hecho el 2010, muy interesante, que parte de reconocer que las habilidades profesionales, como la comprensión de la responsabilidad ética y la amplia necesidad de la educación por comprender el impacto de las soluciones ingenieriles en el contexto global, económico, ambiental y social, han probado ser muy difíciles de enseñar. ¿Ya? Y explica un interesante proyecto que ellos hacen con los estudiantes, cómo logran enseñarles lo que no les pueden enseñar con la forma tradicional. Bien interesante, se los recomiendo, lo puedo compartir. Muchísimas gracias, Matilde. Ahora continuamos con Pedro, por favor. Muchísimas Para gracias. clausura, para cerrar, Pedro. ¿Sí? Te toca cerrar, Pedro, digo. Sí, ok, muchísimas gracias. Tratando de responder a la pregunta que amablemente nos han entregado, si es necesario este acuerdo interinstitucional. Sin duda, es muy necesario. Sin duda, es importante poder articular estos esfuerzos con las instituciones, organismos internacionales que promueven este concepto de responsabilidad social desde lo práctico a lo teórico, de lo estratégico, ¿cierto?, a lo transversal. De tal manera que al incorporarse a estas redes, sin duda nosotros podemos extraer las experiencias y ajustarlas a las características de los territorios. ¿Qué significa esto? Muy bien lo dijo nuestro rector, no es llegar y copiar y pegar, sino que más bien tomar esta experiencia, escuchar lo que necesitan las personas que integran el territorio donde yo me sitúo, de tal manera que la búsqueda de estrategias conjuntas, el desarrollo de acciones en equipo contribuya realmente a la comunidad y esa contribución sea una contribución compartida, porque no tenemos que olvidar, no tan solamente ellos aprenden con nosotros, sino que nosotros aprendemos muchísimo con ellos y nuestros estudiantes se ven fortalecidos, favorecidos, ¿cierto? Porque van desarrollando competencias que sin duda pueden estar insertas en las actividades curriculares, pero además amerita el esfuerzo integral de todos los actores que integramos la comunidad educativa.
No podemos mirar a los socios comunitarios como un ente externo, sino que forma parte de nuestra comunidad y forma parte, ¿cierto?, de la universidad. La universidad no es una torre de marfil inalcanzable, sino que más bien debemos abrirnos a la comunidad. Y cuando nosotros nos abrimos, desarrollamos lo que siempre he tratado de incentivar, la educación con sentido, la educación que realmente contribuya al crecimiento y progreso de la comunidad. Esas redes son académicas y empresariales, de tal manera que nos vamos situando y vamos generando contactos que permitan el crecimiento de todo y cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta, ¿por qué no se han generado ciertos acuerdos? Sin duda existen. Sin duda existen algunas que tienen una enorme cantidad de personas, como bien lo decía nuestra colega Matilde. Pero ¿por qué no se generan? ¿Estaremos frente a una crisis de confianza? ¿Estaremos frente a una crisis de valores? ¿Los valores estarán trastocados? ¿No hemos cuestionado respecto por qué no? ¿O nos paramos frente o nos colocamos en el banquillo de la competitividad o de la cooperación? No, es que lo que pasa es que si no a un esfuerzo con universidades reconocidas, mejor no lo hago. No, sin duda, debemos ser capaces nosotros en el escenario donde nos encontramos, procurar forjar esos lazos de confianza. Y el cambio parte por nosotros. No debo esperar a mi vecino, no debo esperar con todo el respeto del mundo a nuestro rector, a nuestra vicerrectoría, para generar cambios, sino que nosotros, a través de nuestros propios actos simples, sencillos, ¿cierto? Como una hormiguita, lentamente convencer al otro de que esto es relevante, de que esto realmente contribuye, de que esto realmente genera beneficios colectivos. Entonces, por lo tanto, y ahí le dejo, ¿cierto?, a los espectadores, si realmente estamos en una crisis de confianza y qué hemos hecho para poder contrarrestar esa crisis de confianza, porque cada día las decisiones que toman las organizaciones públicas y privadas, empresas, etcétera, universidades, están como al borde de lo que es correcto e incorrecto, de lo que es adecuado e inadecuado. ¿Por qué? Porque muchas veces queda en lo declarativo, ahí nos decían nuestros colegas, queda en bonitas palabras, queda en la filosofía empresarial, queda en las directrices institucionales, queda ahí declarada para el cumplimiento de ciertos indicadores, para el cumplimiento de ciertas metas. Pero, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que está haciendo usted en el lugar donde se encuentra para contribuir, ¿cierto?, de que todos nosotros podamos desarrollar una sociedad más justa, más ética, más transparente, una sociedad que genere y entregue todas las posibilidades a vida y por haber a todos los actores. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos un rol muy, muy importante. Esto, a su vez, permite sin duda la formación de ciudadanos, de profesionales que se caracterizan, fíjense lo que voy a decir, agregando el objetivo de desarrollo sostenible, un comportamiento sustentable, socialmente responsable. ¿Qué significa esto? Es un concepto que hemos acuñado, que su práctica, cada uno de su accionar desde su casa, desde el lugar donde se encuentre, considera las futuras generaciones, considera al otro. ¿Dónde está colocada mi felicidad? ¿Está colocado en mí mismo o está colocado en las personas que me rodean? Entonces, por lo tanto, cuando generamos estas preguntas que son trascendentales y tratamos de buscar una respuesta, sin duda mueven esfuerzos, mueven recursos, de tal manera que estos acuerdos internacionales, estos acuerdos entre universidades, nacen y se desarrollan no de manera forzada, sino que pensando siempre en el bienestar de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. La verdad que me llevo excelentes reflexiones. Disfruté de escucharlos, disfruté de escuchar y de sentir la coherencia y sobre todo este sentido de urgencia ciudadana y global, ¿no? Así que qué bueno esto. Voy a mencionar algunos saludos que nos llegan desde la Universidad Nacional del Sur, en la Argentina, Guillermo Calocay, desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca de la Argentina, Carolina Basterra, Omar Cura y todo el equipo. Docentes y alumnos están participando juntos de este conversatorio. Lo mismo, bueno, desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Salta, el amigo Néstor Lesser, de Arián Quintal, de la Secretaría de Competitividad de la OEA, en Washington,
A todos ellos nuestro agradecimiento, al presidente de Confedi, el ingeniero José Basterra, en particular a Hans Hoyer, que es el secretario general de IFIS, una de las instituciones promotoras de esta actividad. Y si estás por ahí, Hans, te pido, Peter, que abramos el micrófono para que Hans pueda saludarnos. Querido Roberto, te agradezco por tus palabras aquí. Realmente estoy impresionado por las reflexiones importantes y relevantes en la realidad nuestra, ¿no es cierto? Que es otra realidad, ¿no es cierto? Y sin hacer comentarios de sus sensitividades, agradezco mucho, no solamente por parte de IFIS, trabajando muy juntamente, obviamente, con mi querido amigo Ramiro, y también el GEDC, de los decanos globales en América Latina a través del mundo. Muy importante este espacio, el partnership que estamos desarrollando hace mucho tiempo, y vamos a seguir profundizando este tipo de diálogo real, relevante y crítico en nuestra nueva realidad del mundo, América Latina, pero el mundo, como dijo Ramiro, estamos todos interconectados en los 6 continentes, ¿no es cierto? Y tenemos que buscar maneras, aprender mutuamente, construir, ¿no es cierto?, a los otros mundos, no solamente dentro de América Latina, pero en todos los continentes. Hay profundo interés en muchos países afuera establecer relaciones, partnerships con ustedes en América Latina. Hay mucho interés y hay que tomar esta iniciativa, y Ramiro, yo también, Yesenia, Adriana, ¿no es cierto?, estamos comprometidos a ayudar a facilitar esto. Muchas gracias, querido Roberto. Abrazos fuertes y buen fin de semana para todos ustedes. Un afectuoso abrazo, querido Hans. Yesenia. Bien, Adriana, tenemos tiempo para mensajes o preguntas. Por favor, ¿nos puedes mencionar las más significativas? Pues yo creo que estamos ya sobre el tiempo, ya hay personas que se han empezado a ir de nuestra audiencia, y creo que es mejor darle ya finalización al panel, así que los invito a que lo cierren. Muchas gracias a los panelistas y moderadores. Bien, en ese sentido, entonces quisiera agradecer a todas las personas que hoy nos acompañan. Esperamos que las experiencias contadas en este evento nos sirva para llevarnos en la mochila intrínseca que todos tenemos lo mejor y ponerlo práctica en nuestro contexto. Al menos yo me llevo alguna de ellas, como educar con corazones inteligentes. Me llevo lo de que la responsabilidad social empieza en casa, que dentro del currículum oculto tenemos que poner las habilidades blandas. Adicionalmente, que tenemos que hacer trabajo interdisciplinario, como lo hace Rodolfo con su universidad, que todos debemos trabajar en todos, y que tenemos que ajustar nuestros currículos a las verdaderas necesidades del contexto. Muchas gracias a todos nuestros participantes, y nos tomamos la palabra. Esto debe seguir, y yo creo que la alianza es el camino. Gracias a todos. Gracias, Yesenia. Gracias. Gracias, Yesenia. Gracias, que estén bien. Gracias también, obviamente, a todos los participantes de este conversatorio, a nuestros invitados especiales y a todos los que estuvieron escuchando desde sus respectivos lugares. Nos parece muy importante esto de, como decimos en la jerga del fútbol, parar la pelota en medio de la pandemia, en medio de la emergencia, para mirar no solo los aspectos técnicos de la formación de ingeniero y las urgencias de pasar a la virtualidad, la formación y todas estas cuestiones de coyuntura que hemos vivido en este último tiempo, sino también abordar aspectos tan importantes y sobre todo en situaciones inéditas como esta, como la responsabilidad social. Dios quiera que salgamos de esta pandemia mucho mejor de lo que entramos, y que eso sea producto de nuestra reflexión y de nuestro trabajo. Y este tipo de espacios que tratamos de proponer y generar a partir de la iniciativa de GDC, de ACOFI, del ACSEI y desde nuestro Consejo Federal de Decanos de Ingeniería en la Argentina,
tiene ese sentido, tiene ese fin, generar un espacio de reflexión, de debate, de cohesión, para ir generando alianzas y para promover el trabajo. Muchísimas gracias a todos por sus aportes. Muchas gracias a IFIS, al CIRATAM, a COFI, a LACSEI, a Confedi por esta iniciativa. Gracias Adriana, gracias Yesenia. Siempre es un placer compartir con ustedes estos espacios de conversación. Así que un placer y los dejo para que Adriana nos invite a la próxima edición de este ciclo 2020, segundo semestre. Muchas gracias a todos, la verdad estuvo excelente, muchas cosas, así como lo dice Yesenia, quedan en la mochila de cada uno. Los comentarios de las personas que estaban en la audiencia, creo que también los ha hecho pensar, reflexionar, que era como algo que esperábamos para el día de hoy. Los esperamos a nuestro próximo conversatorio el viernes 23 de octubre. Es la ingeniería y el desarrollo sostenible. Muchas gracias. También quiero decirles por los mensajes de felicitación que he recibido por el lanzamiento del libro Reflexiones de Académicos Latinoamericanos en Pandemia, producto de todos estos conversatorios. Ha sido para mí muy emocionante recibir esa gran acogida que ha tenido el libro. Y por último, quiero reiterar a todos nuestros panelistas, a Pedro, que todo el tiempo le cambiamos el apellido de Saverino por Severino, a Matilde, a Rodolfo, a Ramiro, que también ya lo conozco hace muchos años, a Yesenia y a Roberto, muchísimas gracias por haber estado en este conversatorio, por tener otro tipo de conversaciones académicas que están haciendo falta en ingeniería y que las hacemos permanentemente. Y también quiero dar un agradecimiento muy especial a toda nuestra audiencia que permanentemente está conectada, siempre tenemos bastante acogida. Gracias a todos, a Hans, a Liki, a Peter por todo el apoyo técnico. Muchísimas gracias y nos vemos el 23 de octubre. Gracias a todos. Muchas gracias, Peter. Chao, Gracias. Chao, gracias. Un abrazo. Abrazos fuertes. Un abrazo, un placer. Viste que los ingenieros tenemos un poquito más de corazón. Yo quería, por favor, que nos conectes. Me gustaría ver qué podemos hacer realmente, quizá con mi deformación de ir a la acción. Hay varios proyectos muy interesantes que creo que podríamos sumar, ¿no? Bueno, pena que no está Ramiro, pero Ramiro tenía uno que es, bueno, los que han estado promoviendo, que creo que todos podemos ahí participar. Entonces quisiera ver cómo pueden desde ahí, por lo menos hacer el inicio para tener una próxima reunión de repente más precisa, ¿no? Más enfocada en cómo poder participar en ese tipo de proyectos, ¿no? Eso es lo que yo quisiera. Les voy a mandar a todos el link y los conecto a todos para que puedan replicar esta charla que queda grabada en la página de IFIS, en los webinars. Entonces, ahí está, ahí quedará ya, sube la parte técnica y los conecto a todos para mirar qué podemos hacer. De pronto Roberto y yo nos inventamos alguna otra cosa, otra alianza por ahí. Yo creo que sí, yo creo que el siguiente paso ya es un poquito más allá del deseo de haber descubierto oportunidades, porque todos estamos, lo que pasa es que ahora sí tenemos sentido de urgencia, ¿no? Ahora estamos en una situación de urgencia y por eso es que yo digo que hay que hacerlo ya. Muy bien. Esa es mi propuesta. Muchas gracias, Gracias a todos. Gracias. Buen fin de semana para todos. Gracias, igualmente. Chao, Gracias. gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Gracias. Chao.